bienvenidas. Voy saludando. Muy bien, bienvenidos a todos y a todas. Saludo, ahí va llegando, veo que está Maya, veo que está Alejandra, veo que está Gui, Romina y algunos más. Bueno, los invito a que se vayan presentando, saludando, contando desde dónde vienen. Ahí se une José, que está siempre. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y les cuento que hoy estoy sola. Estoy sola de manera presencial de este lado de la cámara, porque Mónica está de manera virtual en Entre Ríos, porque está junto con Silvia Brugnoni haciendo un conversatorio sobre efemérides históricas, ¿no? Tema sobre el cual escribieron 2 libros, que los tengo aquí. Escribieron este, que se llama Efemérides históricas, y también este, que se llama El abordaje de las ciencias sociales puesto en juego, del cual hemos hablado bastante en otros capítulos de Didáctica a la Carta. Y este lo escribieron junto con Silvia, con mi mamá, Susana Gaitán, y también hice una participación yo. Así que, bueno, nada, son 2 librazos de los cuales sobre los cuales están haciendo un conversatorio virtual para Entre Ríos. Por eso hoy Moni no puede estar aquí. Hola Pachi, se está sumando gente, mis compañeras de trabajo, ahí se está sumando también Leticia del Carmen. Bueno, les pido que se saluden y que vayan comentando de dónde vienen. Nati. Bueno, mientras les voy contando un poquito y se va sumando la gente, les cuento que ingresando a nuestra página web www.redludicarosario.com van a poder tener fácil acceso a la librería para docentes para, bueno, encontrar libros como estos que está presentando y sobre los cuales está conversando Moni. Bueno, Maya desde Rosario, ahí se saluda a Pachi también. Tienen estos libros y apenas entran en la página web, en la parte principal, también tienen todos los libros de la librería para docentes que están con descuento por el traslado de la librería, y también tienen un apartado especial donde están libros leídos y usados, que también están en un excelente precio y, bueno, es una buena oportunidad para aprovecharlos. Bueno, está Leticia del Carmen desde San Nicolás, está Nico también desde San Nicolás, que es parte de la Red Lúdica, está Paz, que es de Rosario y compañera mía de trabajo, en paralela. Y bueno, mientras siguen entrando, bueno, los invito también a que puedan ver en nuestra página y en todas nuestras redes sociales los próximos 2 talleres que se van a estar haciendo. El de literatura infantil y narración oral, y también está el de juegos y técnicas de animación grupal. Toda la info y los días y quienes lo dictan y todas las cuestiones las tienen en todo nuestro flyer de este Instagram de la Red Lúdica y toda nuestra página web. José desde Río Gallegos. Hay gente que está siempre firme y buenísimo. Y hoy los voy a necesitar más que nunca del otro lado, porque no tengo con quién conversar de manera así directa. O sea, los tengo de manera indirecta. Así que manténganse activos en el chat y voy a tratar de ir prestando atención a todo. Mi guión, que lo tengo acá, a ustedes que están ahí. Y bueno, ya nada, a tratar de conversar también de alguna manera. Pensando en un interlocutor o cómo las preguntas que me fueran surgiendo y cómo se va a ir dando, ¿no? Están todos invitados, a quien quiera participar e ingresar al vivo, a que también lo puedan hacer. Este es básicamente el objetivo de Didáctica a la Carta, poder poner en conversación estos temas que nos van trayendo ustedes o que nosotros consideramos importante poner en diálogo, que tengan que ver con la didáctica del nivel, ¿sí? Y con todos aquellos quienes trabajamos con niños, con niñas, con adolescentes y también con adultos. Bueno, temporada número 10. El periodo de cierre del ciclo escolar. Cosa que poca bola se le da, ¿no? Mucho hincapié en el periodo de inicio, mucho hincapié en las propuestas del desarrollo, pero ¿y el periodo de cierre? ¿El periodo de cierre? El cierre de todas las propuestas didácticas. ¿Cómo salgo de ese proyecto, de ese trayecto, de esa unidad didáctica? ¿Cómo vuelvo a que el grupo abandone ese lugar y volvamos a predisponernos a otra actividad?
cómo son nuestros cierres, ¿no? Cómo enseño a cerrar. ¿Qué matrices de aprendizaje estoy poniendo en juego cuando enseño a salir, a cerrar, a evaluar? Vamos empezando a entrar en tema y con esto los invito también que puedan ir participando. Temporada número 10, esta del periodo de cierre, va a constar de 5 encuentros y como siempre vamos a cerrar, como estas últimas temporadas, vamos a cerrar con un conversatorio. Este conversatorio lo vamos a hacer vía Zoom y lo vamos a transmitir mediante YouTube, así que no va a ser mediante Instagram, sino que vamos a usar otra plataforma porque ahí sí los invitamos, hola Caro, a que puedan participar ustedes de manera más activa. Me refiero poniéndole cara y voz a la conversación más directa e incluso también los vamos a invitar a que puedan exponer. Ahora se los cuento mejor. Pero esta vez los temas que vamos a abordar un poco los estuvimos decidiendo junto con Moni porque nos interesa recalcar algunas cuestiones específicas del periodo de cierre, algunos propósitos específicos. Nos interesa mucho difundir la importancia que asume esto de este último periodo de la etapa escolar y cómo incide, lo que les contaba un poco antes, directamente en la construcción de estas matrices de aprendizaje de las infancias. Nos interesa mucho hacer hincapié en el enseñar a aprender a cerrar los procesos. Y estamos convencidas de que esto nos permite hacer experiencia. Y cuando decimos hacer experiencia, nos referimos un poco a esto de resignificar. Muchas veces hablamos de experiencia como si fuese solo el hecho de haber estado o haber presenciado alguna cuestión. Y en realidad la experiencia se hace carne no solo por pasarla por el cuerpo, sino por ponerle sentido y cargar de sentido eso que acabo de vivenciar. Y poder establecer relación entre lo que acabo de pasar y lo que acabo de vivenciar con mis matrices de aprendizaje, con mi subjetividad, con lo que a mí me sucede o lo que experimenté o lo que sentí a partir de eso que se propuso, ¿sí? Entonces, para que realmente la experiencia se pueda hacer, hay que cerrar los procesos. Y así como vamos cerrando cada una de las propuestas, también es importante, y le damos mucho hincapié al periodo de inicio, pensar en cómo cerrar estos ciclos lectivos, ¿no? Cómo cerrar estos años escolares. Así que bueno, vinculado también a esto, preparamos un curso y ciertas, todo un material teórico y un curso al respecto, del cual van a poder ustedes adquirirlo en nuestra página web. Si lo quieren adquirir, lo van a tener en la parte que dice cursos y propuestas inspiradoras. Ahí ya hay cargado 4 talleres y próximamente va a estar este también para que puedan adquirir no solo material teórico, sino un montón de clases grabadas que hablamos más en profundidad sobre estas cuestiones, ¿sí? Les voy a contar un poco las temáticas que vamos a incluir en esta temporada, que van a ser 5. Hoy empezamos con la articulación entre el nivel inicial y el nivel primario. Más específicamente vamos a hablar entre la articulación de sala de 5 y primer grado. Y si bien no lo incluimos acá, me animo a decir que por qué nunca o por qué pensamos poco en la articulación de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, para luego pensar en la articulación de 5 a primero. Si quieren ya pueden ir comentando sobre el tema y pueden ir contándonos si en las instituciones donde ustedes trabajan o si han tenido experiencias al respecto, si articulan entre cada nivel, si la articulación solo se da de 5 a primer grado, cómo sienten que esto está abordado, si tiene que ver con una perspectiva o un posicionamiento institucional o tiene más que ver con la autonomía de cada sección. Pueden ir empezando a contarnos un poquito. Este sería el capítulo de hoy. El próximo vamos a hablar de estos proyectos que favorecen la articulación. Después vamos a hablar un poco en el siguiente capítulo sobre recuperar con las infancias lo vivido y lo aprendido durante el año, cómo volver a traer o volver a
poner de alguna manera, visualizar todo lo que estuvimos trabajando durante el año. Después pensar en el último proyecto del año, sería un proyecto en el cual podamos ir desandando todo lo que estuvimos trabajando y encontrándole sentido para hacer experiencia. Y por último, evaluar. Evaluar en equipo, evaluar con las familias y evaluar con las infancias. Evaluar. Ver qué pasó, cómo nos sentimos, qué vamos a evaluar, sobre qué indicadores, qué cuestiones hacen a lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento, qué cuestiones tienen que ver con la construcción de lo grupal, qué cuestiones tendré que evaluar yo en mi rol docente, ¿no? Pero es, digamos, es sumamente necesario evaluar, porque es sobre la evaluación que se puede construir, que se puede, digamos, avanzar, ¿no? Si no, es como muy difícil. A mí Moni siempre me decía que no hay malas propuestas o no hay malas experiencias, sino que toda mala propuesta o esa sensación que uno se va, viste, por ahí más cuando está en la práctica. A mí me pasó, decía, no, me salió todo mal, o me salió re mal, y me iba re enojada, viste, a la clase después de la práctica. Y Moni me decía, bueno, evaluemos, a ver qué pasó. Entonces ahí uno, cuando evalúa, cuando pone blanco sobre negro, cuando identifica qué es lo que pudo mejorarse, a dónde, y ahí es donde uno puede luego posicionarse de una manera diferente y poder así avanzar, ¿no? Y poder así encontrarle otro sentido y poder ir modificando o haciendo, digamos, ajustes, ¿no? En este camino al andar, del cual nadie tiene la receta mágica. Bien, ahí Leticia del Carmen dice, la escuela primaria siempre articula con la sala de 5 con un proyecto cada año. ¿Querés contarnos un poco más de qué trata el proyecto? ¿El proyecto es siempre el mismo? ¿Van cambiándolo? ¿Quiénes piensan el proyecto? ¿Lo piensa solo sala de 5 y lo hace extensivo a primer grado? ¿Lo piensan en conjunto? Contanos un poco más, Leti, si querés. Y después les voy contando también mi experiencia en la escuela donde yo trabajo, que justamente estuvieron también trabajando al respecto en estos días, porque bueno, no es casual, nosotros tomamos también los temas que están en agenda en estos momentos del cronograma institucional. Y como les dije, el 31 de octubre vamos a hacer el conversatorio, donde ahí ya se pueden inscribir, en nuestra página web está abierto el espacio, ahí sí vamos a necesitar que sí o sí se inscriban. La actividad del conversatorio tiene la modalidad de ser gratuita, pero y les invitamos a participar de dos maneras. Una puede ser como, digamos, oyente y comentar y estar ahí en nuestro Zoom. Y la otra puede ser de participar como expositor, es decir, compartir con nosotros y socializar alguna experiencia. Y quienes participen socializando una experiencia, le vamos a extender un certificado valorando, ¿no? Valorando y brindándoles esta certificación que les sirva como antecedente profesional. No solamente lo hacemos para animarlos y para que puedan participar, sino también como para darles este valor de decir, es un reconocimiento más, y invitarlos a que se animen y a que compartan junto con nosotros. Voy mientras leyendo lo que dice Leti, ¿no? Dice, no es el mismo, entiendo que no es el mismo proyecto todos los años, y lo piensan en conjunto, con diferentes áreas, programadas durante el año. Prácticas del lenguaje, matemáticas, teatro, etc. Ah, muy bien, Leti, entonces no es que solo se piensa ahora, digamos, en octubre, sino que la articulación se da durante todo el año de manera progresiva. Bueno, mientras ella nos va contestando, y dicho todo esto, vamos a arrancar con este tema que nos compete hoy, del cual ya estamos entrando en tema junto con Leti, y los invito a todos. En principio de año. Bien, ahí Nico dice, también hay otra cuestión. ¿La articulación es durante todo el ciclo lectivo o solo en un día o en una semana? Bien, Nico, es justamente esto que estamos poniendo en debate con Leti. ¿Es en octubre la articulación como lo es el Día de la Familia? ¿O es durante todo el año como le sucede ahí a Leticia que nos está contando? Dice, es en cada mes, o sea que se piensa de manera anual.
la articulación de sala de 5 con primer grado. Y bueno, Leti, te invito si querés, si tenés ganas de compartirnos un poco de cómo es el proyecto. Ahora voy comentando un poco más y si querés, cuando termino de explicar algunas cuestiones de por qué nos resulta importante desde la red lúdica, te sumás, ponés sumarme al vivo, ahí hay una camarita con un más, si querés apretás ahí y te invito a que nos cuentes un poco de tu experiencia, que está buena porque no sé si sucede en muchas escuelas más que se dé de manera anual este proyecto de articulación y nos cuentes un poquito más. Mientras tanto, mientras Leti va tomando coraje, le invito a que participe si puede y si tiene la disponibilidad para hacerlo un ratito para que comparta con nosotros. Les quiero contar un poco por qué desde la red lúdica hacemos hincapié en el periodo de cierre, ¿no? Por ahí quienes nos conocen desde hace tiempo o conocen nuestra perspectiva de la didáctica lúdica grupal, promovemos siempre la organización de la enseñanza subdividida en grandes periodos. El periodo de iniciación, el periodo de desarrollo y el periodo de cierre. Y lo pensamos en función de la vida de los grupos. Y en los procesos que se van desarrollando a partir de la elaboración de un proyecto lúdico grupal. Sobre esto, no lo dije, justo lo mostré pero no lo había dicho. Me río a mí misma porque yo lo practico y después lo muestro. Y sobre esto, Moni escribió 2 libros. Está el del periodo de inicio, periodo de iniciación de la educación inicial, que no lo tengo acá porque lo tengo en la escuela donde trabajo, porque lo usamos todos los años, el periodo de inicio. Y también está el grupo y lo grupal en el jardín maternal. En el jardín maternal es como para agregarle, o sea, está hecho, los ejemplos y las cuestiones están dadas en cuanto a el jardín maternal, pero habla del grupo y lo grupal en todo el nivel inicial, ¿no? Si bien los ejemplos están tomados sobre el jardín maternal, está totalmente traspolable a el segundo ciclo, ¿no? ¿Por qué entendemos que el periodo de cierre es importante, no? Porque estos proyectos que vamos pensando, ¿no? Van a ayudar, este proyecto de cierre, esta idea de que vamos a enseñar a cerrar, van a ayudar a las infancias y a nosotros mismos a construir un sentido, ¿no? A esto que yo les iba diciendo, de todo eso que hemos vivido, de lo que hemos compartido, de lo que fuimos aprendiendo juntos, lo que aprendimos de manera individual, lo que aprendimos de manera grupal, ¿no? Y haciendo foco en la enseñanza, que es lo que justamente nos convoca el didáctica a la carta, proponemos no caer en un cierre o no, terminar, sino que justamente sea una llegada, sea un punto de llegada, ¿no? Sea un punto de llegada como la manera de finalización de este proyecto y por eso juntos lo vamos a hacer juntos, lo elaboramos junto con nuestro grupo y vamos así dándole sentido, resignificando y vamos aprendiendo a finalizar. Aprender a finalizar. No son cosas que usualmente estén en nuestros principales propósitos, ¿no? Desde el nivel inicial. Hacemos bastante hincapié en este periodo de inicio y en enseñarles a que se sientan cómodos, a que vuelvan a ser parte, a que puedan hacerse camino al andar, a que participen de otro espacio que es la institución, salir de nuestro seno materno y paterno familiar para entrar en una nueva institución, que esto sea progresivo. Todo. Y después para cerrar, que un día nos fuimos, chao, terminó. Digo, así como aprendemos a entrar, tenemos que aprender a salir. Porque se vienen unos cuantos meses en los cuales no vamos a estar en el jardín y sobre los cuales ha pasado un año lectivo. Y ni que hablar de si estamos hablando de sala de 5, donde de repente vamos a pasar a otro nivel y a otra. Entonces todo ese proceso de finalización tiene que ser un desandar de todo el año y es importante que le demos el mismo tiempo y la misma mirada paulatina a la que le dimos en el periodo de inicio, ¿sí? Voy a retomar un poquito lo que estuvieron hablando. A ver acá.
Ahí Nico dice, también hay, ya lo leía lo de Nico, Dice, ¿y qué se articula? Dice Nico. Los vínculos con el espacio y las personas, con los contenidos. ¿Con qué se articula? Dice, lo que pasa es que si no se cierra, se sigue manteniendo la lógica del mercado, dice Nico, en donde la experiencia se consume sin duelo. Qué interesante. Qué interesante. Esto de consumo, saco el video, pongo el video, TikTok, tum, pam, pem, pim, pom, me pasó, lo vi, pum, experiencia, pelotero, cumpleañito, y salí. ¿Y qué me pasó con eso, no? ¿Cómo lo pongo en palabras? ¿Cómo me pasó por el cuerpo? ¿Qué siento? ¿Qué hay? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo me encuentro con estas vacaciones? Sí, bienvenidas, tiempo de descanso, pero ok, a partir de mañana no voy más al jardín. ¿Alguien me preparó para no venir más al jardín? Para el tiempo que me queda. Y luego para después, cuando se terminan las vacaciones, volver a este ciclo escolar. Digo, tengo que aprender a finalizar. Tengo que aprender y tengo que enseñar a finalizar. A entender que las cosas se terminan y que se terminen implican que evaluemos eso que sucedió, que podamos poner en palabras, que podamos desandar. Dice Nico, el celular se rompe y nos compramos otro. Y así aparecen escenarios lúdicos y jugamos y pasamos a otra cosa. Sí, el estímulo. Experiencia, PIM, juego en sectores, multitarea, tumba. Pero ¿y yo? ¿De qué fui parte en todo eso? Porque si no, entonces da lo mismo. Si lo hago yo o lo hace otro. ¿Soy indispensable o soy totalmente reemplazable? Este proyecto y esto que sucedió, ¿tiene que ver con nosotros, con nuestra identidad, con nuestro grupo? ¿O daba igual quién lo hacía o quién lo ponía en práctica? ¿Qué cosas tuvieron nuestra identidad, nuestro matiz? Y el cómo de ese cierre marca, inscribe, deja una huella. Entonces, el cómo es lo que decimos nosotros, el broche de oro, el cómo me voy a retirar, el cómo voy a finalizar, hace experiencia. Me marca en el cuerpo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso hay que tomar conciencia de eso que compartimos, de lo que aprendimos, de los procesos individuales y los grupales, de cómo me marcaron a mí, de cómo incidieron. Después, otra cuestión importante es favorecer la elaboración de esta finalización, sistematizarla, pensarla, planificarla con mis compañeras, con mis compañeros, ver, bueno, ok, cómo desandamos, qué estuvimos trabajando, hacerlo junto con los niños y las niñas, de qué manera podemos pensarlo. Y ahí es donde los invitamos a que pensemos propuestas creativas y las compartamos en el conversatorio, ¿no? O si alguien ya las hace, que nos las pueda compartir para también servirnos, ¿no?, de experiencia y de motivación. Porque otra cosa muy importante que sucede en los conversatorios es que no solo me sirve como insumo, digamos, como decir, che, qué interesante, puedo tomar esto, sino que también el conversatorio sirve como motor, como motivación, como sensación de acompañamiento, de otra gente que está atravesando por lo mismo o que tiene las mismas preocupaciones o que quiere dialogar sobre los mismos temas, y esto nos hace una comunidad de aprendizaje, que es básicamente el principal fin de esta didáctica a la carta, ¿no? Poder conversar sobre temas que refieren a la didáctica del nivel y poder ponerlos en debate. Este sería el objetivo o el gran tema de nuestra temporada número 10. Y bueno, y el tema bisagra, o con el que nosotros decidimos abrir, porque siempre entramos, pateando la puerta, ninguna temporada arranca demasiado tranqui. La temporada arranca pateando la puerta y pensando en la articulación entre sala de 5 y primer grado, ¿no? Entonces ahora sí, los necesito más activos que nunca, porque voy a pensar en 3 preguntas, y una tiene mucho que ver con lo que ya preguntaba Nico, ¿no? En principio, la primera pregunta que tenemos para abrir debate: ¿en qué medida la articulación es importante? ¿Para quién es importante? ¿Y en qué sentido es importante? Esa sería como una primera gran. Otra segunda pregunta, que por supuesto que tiene que ver con la primera, es: ¿la articulación es
o la articulación se hace? ¿Y de quién es la responsabilidad de la articulación? Un poco lo que yo le preguntaba a Leticia, ¿no? ¿Quién piensa esta articulación? ¿Quién es el motor de la articulación? Porque nos pasa también mucho, yo he estado muchos años en sala de 5 y muchas veces uno le queda como la sensación de decir, che, ¿este proyecto de sala de 5 o primer grado también está involucrado de la misma manera que yo creo? O solamente empuja sala de 5 y primer grado acompaña, pero la que empujamos los camiones somos nosotros de sala de 5. Pues otra gran pregunta sería si podemos pensar en una didáctica de la articulación, ¿no? Si podemos pensar en una forma o en algunas formas particulares de hacer la articulación. Nico volvió a hacer algunas intervenciones. Dice, ponerle firma a la gran obra de arte que se produjo durante el año. ¿Pero cómo? ¿Cómo, Nico? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Respecto del cómo, y por eso es didáctica. Dice, sería ideal pensar en el cierre desde las primeras plenarias, al comienzo. Exactamente. Es importante entender que así como se piensa el periodo de cierre, el periodo de desarrollo, se tiene que hablar del periodo de cierre desde el comienzo del año, porque si estamos hablando de un plan anual y de un proyecto lúdico grupal que hace a la sala donde yo estoy trabajando, al grupo del cual soy parte, tengo que pensar en estos 3 momentos y sí o sí sistematizarlos también, desde lo que tiene que ver con un cronograma. Lo puedo pensar, como decía Leticia, digamos, desde todo el año, lo pienso a lo largo de propuestas anuales, lo pienso en un determinado periodo, que no está mal tampoco, digamos, pensarlo a partir de octubre, pero bueno, cómo eso se engloba. ¿Cómo queda, digamos, estas propuestas de articulación? En encuentros con primer grado, que ojo, que están buenísimos y que nos parecen sumamente válidos, pero ¿bajo qué enfoque, digamos? ¿Cuál es qué es lo que le da sentido a esta articulación de sala de 5 con primer grado? Y cuando hablábamos de esta con Moni de por qué sería importante la articulación. Bueno, en principio lo que nos surge muchas veces cuando empezamos a hablar de esto de entender la complejidad, ¿no?, en la que estamos hoy desde nuestro rol de educadores y la complejidad que nos convoca como sujetos, ¿no? No solo que es importante, sino que es fundamental, porque cuando entendemos la complejidad en la que estamos inmersos, ahí está Leti. Es importante que el niño conozca la primaria, los mobiliarios, el personal docente, el ambiente, la manera en la cual se interviene para promover ese acercamiento y cueste tanto los primeros días de clase. Leti, te invito y te sumás. Decime si te sumás y ya mismo te invito a que te sumes al vivo. Porque es muy interesante lo que planteás y nos interesa conocer un poco cómo lo estás trabajando. A ver si te Marce, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos. ¿Desde dónde? De Villa Ocampo, Santa Fe. ¡Qué lindo! Muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Y también está Leti? ¿O no? No la veo yo. No, yo no veo a No. nadie. Bien, bueno, capaz que ya se está sumando. Contanos, Marce, ¿dónde estás trabajando? ¿En qué sección? En primario, primer Ajá, grado. en primer grado, genial. Nos viene bárbaro. Y, Nos viene y, bárbaro. estu- y estudio en nivel inicial, en tercer año estoy. Marce, ¿y ustedes trabajan la articulación con la sala de 5? Sí, estamos trabajando ahora. Empezamos a trabajar en mayo, ya arrancamos. Es Mira una vos. escuela pública en la que yo trabajo. ¿Y cómo lo piensan a la articulación? Y en un primer momento se pensaba como talleres en los que participaban nada más los nenes, pero ahora está tomado desde otro enfoque, digamos, con que vayan, que compartan espacios como el patio, el aula, las áreas especiales, eh, entre esas cosas, digamos. Y se hacen talleres, comparten las horas de música, de plástica, de gimnasia,
entre todos, digamos. Y el próximo encuentro, que es en octubre, van a ir al aula y se van a sentar, digamos, van a llevar su cuadernito y van a empezar con la escritura. Muy bien. Y escúchame, Marce, ustedes esas propuestas, digamos, de compartir esos espacios y esta cuestión que también recalcaba un poco Leticia de la importancia de que ellos conozcan esos ambientes y ese Sí, mobiliario, que para nosotros es como, digamos, indistinto, pero para ellos es un cambio muy grande, ¿no? El cambio de mobiliario, el cambio de sala, digamos, la dinámica esa de primer grado muy distinta a la sala de 5. ¿La hacen bajo algún proyecto? sí, proyecto, ¿Y cómo es? proyecto, proyecto. ¿Cómo le piensan? ¿Cómo los invitan a los de 5 a que participen en esos Yo espacios? en mi caso, yo soy reemplazante, así que recién este año estoy en ese reemplazo de larga duración y me comuniqué con la señora del jardín porque vino desde la provincia un proyecto de articulación. Así que me comuniqué con ella y nos juntamos a hacer el proyecto. Las dos lo planificamos las actividades y después presentamos a las dos direcciones, tanto del jardín como el de primaria. Y cuando nos ¿Y cómo aprobaron, es? recién empezamos a trabajar. ¿Cómo es? Digamos, ¿cómo generan esas ganas de sala de 5 a que vaya a estas salas de primero? ¿Cómo los invitan a que lleven su cuaderno? Contanos un poco cómo es esa dinámica Y de porque invitarlos a que... ellos en las primeras visitas ya están, ya se creen grandes, ya quieren compartir un poco más. Más que nada porque en mi caso, por ejemplo, los nenes que yo tengo en la sala, en primer grado, el año pasado se veían con los nenes que están en la sala de 5 porque iban a la sala de 4 en el mismo jardín. Entonces ya tenían como que ya se conocen, digamos. ¿no? Y al estar ahí ellos, los más chiquititos los quieren visitar, entonces nosotros le preguntamos, ¿quieren venir con sus cuadernitos? Le preguntamos las diferencias que hay con la sala. Nosotros desde primer grado también en algunas ocasiones fuimos al jardín a hacer otras actividades fuera del primer grado como para que ellos se adapten un poco más al primer grado. Allá a principio de años te hablo, Qué importante que que íbamos, vos decís. hacíamos la visita. eh, ¿Cómo? Como esto que vos decís, Marce, digo que muchas veces pensamos en la articulación de 5 a primero y cómo también tenemos que pensarla de primero a primero, ¿no? Y esto de decir, volver un ratito y que esto, para que esto Sí, sea paulatino, volver un ratito al jardín, volver a jugar, volver a encontrarse con esos otros espacios que vivimos o, digamos, cómo poder hacer ese traspaso digamos, lo más orgánico posible, lo más acompañado posible. Entonces digo, para poder terminar de despedirnos del jardín y pasar a este primer grado, también hay que contemplar en ese primer momento del año ese traspaso. Y sí. es importante esto que vos Y también la ornamentación del aula también es importante, que ellos no lleguen a un primer grado, por ejemplo, y que esté todo vacío, todo triste, por así decirlo, sin colores. Mi aula, por ejemplo, es bien colorido, siempre se tiene que tener presente también a los niños con autismo, por ejemplo, o con algunas eh, con otras condiciones que dificulta o que capta la atención de otra manera, digamos, que se termina consensuando en un primer momento cuando se conoce a los niños y se va como sacando algunas cosas que llaman mucho la atención. Pero entrar, por ejemplo, al aula y ver colores, ver cosas que a ellos les gustan y que por ahí les recuerdan al jardín, por ejemplo, un sector de juego, un sector de lectura, así dividida en varios sectores su aula, también es como que los acerca un poco más y los hace que la adaptación sea un poco más llevadera, digamos, en ese Eh, sentido. hay algunos aspectos que recalca Marcela que tienen que ver con un poco lo que planteaba Nico al principio, esto de qué es lo que hay que articular, ¿no? Hay que articular Sí, los contenidos
hay que articular los vínculos, hay que articular los ambientes, el mobiliario, y me parece que tiene que ver con un poco con todo, ¿no? Porque si pensamos en esto de la articulación entre niveles o entre, digamos, o entre grandes ciclos, digamos, primaria, inicial, primaria y secundaria, no podemos pensarlo de otra manera que no sea como esta necesidad de que sea coherente, de que tenga un sentido, porque no son partes inconexas, digamos, que una no tiene nada que ver con la otra, sino que forman parte de un mismo engranaje, están estrechamente vinculadas a lo anterior. Entonces, esto que contempla Marcela, es decir, los espero con un ambiente que se parezca al que ellos estuvieron vivenciando hasta la sala de 5, con un sector de juegos, con un sector de lectura, algo que les sea familiar. Esto mismo que proponemos en el periodo de inicio con el nivel inicial, cuando hablamos del jardín maternal, de que puedan traer ese muñeco de apego, de que puedan tener esa cosa de que traigo de casa para poder entrar en la institución. Bueno, ese mismo movimiento es el que proponemos nosotros que suceda de sala de 5 a primer grado, y es lo que naturalmente también va tomando Marcela y va intentando generarlo, ¿no? Como este ambiente acogedor, este nido que me contiene para que yo pueda entrar y sentirme parte. No solo como ambiente físico, como mobiliario, sino como este ambiente también que me contiene, desde los vínculos, ¿no? Desde las posibilidades. Es muy interesante lo que plantea Marce. Me interesaría también que Leti nos comparta, pero no sé cómo hago para, cuando alguien se une, tiqui tiqui, le estoy dando. Leti, ¿vos podés sumarte? ¿Querés escribirnos en el chat? ¿Querés apretar vos que te querés sumar a ver si yo te puedo dar admisión? Perdón las desprolijidades de mi. Acá, a ver. Leti. Ah, porque ahora no la veo. Capaz que se tuvo Leti. Ahora no la veo. Ahora no la veo sumada al vivo. Capaz que por alguna cuestión se tuvo que ir. Y escúchame, Marce, cuando ustedes piensan el proyecto, esto que vos me dijiste que lo planifican junto con la docente de sala de 5. Ustedes invitan a la sección de 5 a participar de primer grado. ¿Y los niños de primer grado se quedan ahí? Ah, no te sale la invitación. A ver, Leti, voy a intentar de vuelta. ¿Se quedan ahí? ¿Participan? ¿Cómo Sí, sí, hacen? sí, participan, ellos les cuentan cómo trabajan, la diferencia que hay, les cuentan que al principio lloran, porque es un cambio muy brusco el que hacen de venir del jardín, de hacer sus actividades cotidianas a las que ellos están acostumbrados, a estar en movimiento continuo, a tener que venir a sentarse en una silla donde no siempre son las sillas que pretendemos, sino que sus piecitos cuelgan de ella, les cuesta acomodarse, el mobiliario ahí en las escuelas públicas, por ejemplo, no siempre es el adecuado para los niños de primer grado, que son un tanto más pequeños. Entonces eso también, y que ellos ayuden, que ellos cuenten su experiencia, también les sirve a los nenes de la sala de 5, más allá de que nosotros digamos que pueden escucharnos, que pueden captar de lo que el otro le está contando, pero es increíble lo que generan en los demás a través de sus experiencias. Nosotros trabajamos también mucho en alfombras, no siempre en el cuaderno y en la silla, sino que salgo de mi banco, me tiro al piso con mi cuaderno, salgo al patio a trabajar, buscamos otros espacios, buscamos estrategias para que no todo esté tan estructurado dentro del aula. Qué importante, ¿no? Qué importante hacer hincapié en todo esto y en los procesos y en acompañar, como les dije antes, esto de poder entender que todo proceso lleva tiempo y de la importancia que le dan ustedes a que sea el otro, el par, no solamente el adulto que me recibe, me cuenta lo que va a ser el primer grado, sino mi compañero, que el año pasado estaba en 5 y yo estaba en 4 y yo compartía el patio y lo veía y ahora me está contando un poco cómo es su experiencia y cómo muchas veces nosotros intentamos sistematizarlo, ponerlo en palabras, y cuando el diálogo es entre pares o es entre niños y de los niños son parte de ese proceso, es mucho más significativo, es mucho más interesante, ¿no? Y es validado desde otro lugar, ¿no?
Sí, a mí por ahí es como que me sirve más, digamos, porque yo estudio maestra jardinera también, estoy en tercer año, y por ahí el acompañamiento es diferente, porque uno conoce las dos partes, lo del jardín y lo de la primaria, digamos. Entonces, hay docentes que se niegan a la participación, digamos. Más que nada los docentes más antiguos, los más grandes, digamos, es como que no están abiertos a experimentar nuevas cosas, a nuevos desafíos. Entonces, por ahí tenés que hablar un poco con personas mayores, digamos, y tratar de llegar de diferentes maneras y hacer entender lo importante que es, porque cuando uno va al jardín, por ejemplo, yo hice mis prácticas, se ve la diferencia que hay entre marzo y junio a julio y diciembre, digamos, como los nenes de 3 4 y 5 es como que maduran de otra manera y por ahí eso no lo ven. Entonces, compartir esos espacios, esos momentos, es muy significativo. Sí, es muy interesante esto que vos planteás y de la misma manera que los niños de primero le enseñan a la sala de 5, será nuestro trabajo, o el tuyo Marce, con tu equipo de trabajo, hacer lo mismo, digamos, contarles desde tu experiencia y desde tus saberes, o invitarlos a participar de otros espacios como este o como el que vos creas conveniente también, como para ponernos en diálogo, porque tampoco se trata acá, digamos, de establecer un modo. Siempre nosotros decimos que esta es nuestra perspectiva, es nuestro enfoque, es la manera en la que entendemos, digamos, la enseñanza y el aprendizaje desde esta perspectiva de la didáctica lúdica grupal, que no es la única, pero que es la que nosotros consideramos valiosa, importante y es la que a nosotros nos convoca. Así que te agradezco, Marce, y te invito a que en el conversatorio nos compartas ese proyecto que hicieron con tu compañera de sala de 5, nos compartan algunas Sí. fotos, cómo es el proyecto, así que nada, me interesa que te sumes y que nos puedas mostrar con fotos, con nada, algún un aspecto de la planificación, algún power, alguna diapositiva, algo que pueda servirnos para poder darle como vida a eso que vos nos vas contando por sumarte. Gracias, gracias. Adiós. Estuvimos desandando esto de por qué la articulación es importante y para quién para quién es importante y en qué sentido, y ya hablamos un poco de que indefectiblemente es necesaria, porque hace a la coherencia, porque no son partes inconexas, porque esto es una gran parte de un todo complejo y de la cual somos parte, y en algún punto decimos, tiene que haber un posicionamiento político al respecto, me refiero político en términos de cómo se piensa el sistema educativo, como un todo coherente, desde que el niño entra en la escolaridad hasta que se va. También tiene que haber un posicionamiento institucional, ¿no? Articular los proyectos desde cada nivel y desde cada sección. También tiene que haber, digamos, una articulación entre la pedagogía y la didáctica, que enfoque, qué métodos, qué docentes de ambos niveles, de uno, del otro, uno acompaña, uno empuja, uno hace, el otro propone, y también lo comunitario, ¿no? En términos de toda la comunidad educativa, incorporando a todos los profesionales que atienden a las infancias y a las familias, ¿no? En este proyecto de articulación. Entonces, por eso nos resulta importante, no, fundamental pensar la articulación. Sumamente necesario, o sea, sí, sería imposible pensarlo sin articulación, porque aparte debemos todo el tiempo estar articulando y pensarnos de manera articulada entre un movimiento que va haciendo al otro y un proyecto que termina y comienza el otro y un año que termina y comienza el otro. Entonces, digamos, si pensamos estos procesos educativos o estas trayectorias educativas de manera de engranajes y de ciclos y de dispositivos, no hay otra manera de pensarlos que no sea de manera articulada. Digamos, eso es lo que básicamente charlábamos un poco con Moni cuando pensábamos en estas primeras preguntas, grandes preguntas. Nos queda pensar también esto de si la articulación es o la articulación se hace, y la responsabilidad de la articulación. Y acá cuando hablamos de la responsabilidad de la articulación, no solamente estamos hablando de si es responsabilidad de sala de 5, responsabilidad de primero, es responsabilidad de nivel inicial, articular, sino esto de
qué posicionamiento hay a nivel institucional y ya habiendo hecho 10, 15, 20 articulaciones entre 5 y primero, o entre 4 y 5, o entre 2 y 3, che, bueno, después de las articulaciones que hicimos, ¿estamos evaluando las articulaciones? ¿Estamos viendo qué salió bien, qué salió mal? ¿Estamos ajustando esto que sucedió? ¿O pasan las articulaciones como pasan las cosas en la escuela y no las evaluamos y nada, y se van sucediendo y volvemos a cometer los mismos errores año a año o las mismas dificultades o nos encontramos con las mismas situaciones año a año? Y esto lo digo para con todo, digo, y volvemos al inicio, ¿no? Esto de los periodos de cierre. Si no evaluamos y no repensamos esas cuestiones que estuvieron sucediendo, no se hacen experiencia, no se hacen, no cobran sentido. Y si no tienen sentido, volvemos a repetir lo mismo en las siguientes propuestas que nos vamos, de las cuales vamos siendo parte, ¿no? Y esta última pregunta, esto de si podemos hablar de una didáctica de la articulación, o hay una forma, o hay distintas formas particulares de hacer la articulación, la dejo abierta para que la sigamos construyendo y la podamos seguir conversando en este conversatorio. No sé si alguien más quiere participar, quiere decir algo, quiere comentar. Si no, por hoy, y habiendo cumplido casi a Marce y a Leti y a Nico, que estuvieron recontra participativos y que me acompañaron y me sacaron un poco el primer quickie de estar acá hablando frente a una cámara sola, entendido con Moni a lo largo de toda esta didáctica a la carta, es que este es un espacio que queremos seguir sosteniendo porque nos interesa seguir poniendo en diálogo y lo haremos así, a veces estando las dos, en la mayoría de las veces que podamos, invitando a todo el mundo a participar, y en algunas ocasiones estará ella y en otras estaré yo, porque otra cosa que aprendimos en didáctica a la carta es que no podemos todo ni podemos todo junto. Entonces, si bien nos interesa seguir sosteniendo este espacio, lo hacemos así, con toda esta responsabilidad y todo el amor, y seguimos invitándolos a que participen. Los saludo, les mando un beso grande, les agradezco por estar del otro lado, y este capítulo, como todos los de Didáctica a la Carta, van a quedar colgados en YouTube, y van a poder tener acceso desde todas nuestras redes sociales. Me pregunta Marce, muchas gracias a todos por estar. Adiós, nos vemos. ¿Qué sugerencias tenés para la articulación? Me pregunta Ale. ¿Sugerencias en qué sentido, Ale? ¿Propuestas? De nada, Nati. ¿Propuestas específicas, digamos? ¿O qué aspectos vos decís de tener en cuenta? Bueno, vamos a dejar abierta la pregunta de Ale y la vamos a retomar en el próximo vivo, así seguimos la conversación. Me la voy a anotar. ¿Qué sugerencias tenemos para la articulación? Yo tengo un montón de proyectos que hice en sala de 5 para la articulación y las voy a invitar, no lo voy a hacer yo porque si no queda como otra vez redundante, pero voy a invitar a todas mis compañeras de sala de 5 de este año, agenden, mis compañeras de 5 del colegio, a que compartan alguna de las que hemos hecho. Por ejemplo, ahora van a hacer un torneo de Mr. Sabio. Te la tiro como para que te quedes con el título de lo que van a hacer. Pero es un torneo donde invitamos a sala de 5 y de primer grado a participar a partir de una situación problemática donde no nos alcanzan los tableros que tenemos para practicar, disparamos en la preparación para dicho torneo, de las cuales necesitamos de la ayuda de primer grado, de las seños de plástica y de tecnología, y también de la ayuda de las seños de primer grado. Y así empezamos a articular y a pensar estos procesos. Ese es como el punto de partida. No sé si respondo a tu pregunta, Ale, pero como esos tenemos varios, y las voy a invitar a mis compañeras a que lo compartan porque es muy rico e interesante. Y también es coherente con la didáctica lúdica grupal que proponemos desde este espacio. No creo que me salga. Chao. Gracias.